esta vez, siguiendo la línea que hemos marcado hace un par de meses, pues tenemos la inmensa suerte de tener otro de los proyectos punteros en estos momentos de la minería española, el proyecto Muga de Roalcali. Precisamente para contarnos el proyecto, lo han dividido en dos secciones. La primera de ellas, el director de exploración, que es un entrañable amigo nuestro y de mucha gente que hay aquí, que es Fernando Panero, inmensamente conocido dentro de la minería española. Y al mismo tiempo completará nuestro Tomás Lloral, el director facultativo del proyecto. Como recordamos muchas veces, después de la exposición va a haber un coloquio y entonces, siguiendo un poquito la tradición que hicimos, le vamos a dar prioridad siempre a las preguntas de los alumnos. Están absolutamente libres. Entonces, cedo la palabra a ellos, que son los que nos van a rellenar el acto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por asistir. Gracias también a la Escuela de Minas por invitarnos y darnos la oportunidad de presentar nuestro proyecto. La presentación que vamos a dar ahora, a mostraros, es un poquitín, es un poco técnica, lo hemos hecho así, teniendo en cuenta que sois técnicos en su mayoría, entiendo los que estáis aquí. Como bien he dicho, va a haber dos partes principales, la parte de lo que es la descripción del yacimiento, que hará Fernando, y luego un poco lo que es el diseño minero. Por empezar un poquitín, sin más dilación, también es un poco extensa, no sé, un poco extensa. Bueno, aquí un poco es la estructura de la presentación. Empezaré a hablar un poco también de lo que es la propia empresa, el proyecto Geoalcali. Luego hablaremos del yacimiento y de las bases geológicas para el diseño. Y luego, bueno, hablamos de la explotación minera y la planta. Entonces, un poco por explicar qué es Geoalcali. Bueno, no sé. Bueno, Geoalcali es una empresa española. Pues lo que dice por ahí, tenemos la base en Pamplona, ya sabéis que es en Pamplona. Y está creada para poner en valor y explotar una serie de yacimientos de potasa que están localizados en la zona de Navarra y Aragón. Ahí, pues, se recordará que había unas minas al lado de Pamplona, Potasas de Navarra y Potasas de Zúñiga, que estuvieron abiertas desde los años 60 hasta el 95 y que se cerraron en su día por temas de los precios de la potasa de la época y los precios de los costes. No obstante, aquellas empresas que ya trabajaban sobre una base teórica muy anterior, estamos hablando de exploraciones de los años 20, del siglo XX, y los años 30 e incluso de antes, algunos de ahí, de los años 10, pues también desarrolló una fase investigadora en otra zona, que no donde estaban las minas, estaban de Pamplona, sino que estaba en la zona de Sangüesa, ya en el límite entre Navarra y Aragón. El devenir de los mercados de las materias primas, pues aquella potasa que en el siglo XX era un negocio muy malo por los precios de mercados y mercados de producción, pues en el 2000 empieza a subir, al principio del siglo XXI, y en el 2008 alcanzó un pico de unas 7 u 8 veces el precio del final del siglo XX. Esto estamos hablando que se alcanzó unos $800 la tonelada en los costes de explotación, están en 120, 130, 140 en negocios, claro. Eso desató una pequeña fiebre por la potasa en el mundo y hizo que llamase la atención estas viejas investigaciones. Y llamó la atención por nuestros promotores, que son españoles, que fueron los que identificaron el yacimiento. Lo que pasa es que lo identificaron pues, en los años 2008-2009 y una vez identificado el yacimiento, identificaron hecho el trabajo del gabinete de búsqueda de información histórica en los departamentos de minas, en los archivos del INI, en el IGNE, etc. Claro, era el tema de la financiación. Y como no está aquí el hombro para muchos, igual también hay que hacer una pequeña crítica al empresariado nacional, que le gusta otra tipología de negocio, pues tuvieron que irse hasta Australia a buscar financiación. Y ahí es donde aparece el grupo Highfield Resources,
un 25% del accionariado de Highfield es español. Dicho lo cual, pues, si pones un poco la anterior, antes de empezar dicho lo anterior, pues empezó en el 2013, empezamos los trabajos de campo, empezamos a trabajar y al final hemos llegado al día de hoy, esa es la fotografía de nuestros proyectos. Aquí pueden ustedes ver lo que son dos grandes partes, una que son 3 permisos, que es el de Pamplona. No sé si esto es Pamplona, esto es el Pantano de Llesa, esto creo que según son 50 kilómetros. Y estos son las estimaciones de tasas de agua que en Suiza, y son los 3 permisos. Y luego todo esto es la zona del actual proyecto de Costa el proyecto MUBA, y lo demás son las extensiones de los permisos que tenemos. Por así decirlo, tenemos hoy en día en marcha 5 proyectos. El primero, que es MUBA, que es el que está más adelantado, es esta zona de aquí. Luego hay el proyecto Quintanos, que serían estos permisos aquí, es la extensión de crecimiento identificado. El proyecto Vipasca, el proyecto Izala y el proyecto Sierra del Perdón. Después de MUBA, los más avanzados son Quintanos y Sierra del Perdón, que tenemos sondeos realizados y información histórica. Y los que están un poco más verdes, tenemos que trabajar bastante, son Vipasca y Izala. En cuanto a este esquema, es un poco el definir en paralelo lo que es el proyecto Highfield y el proyecto Geoalcali, identificado como MUBA. En la parte de arriba, bueno, están todos los movimientos financieros y en la parte inferior están los movimientos de investigación y administrativos. Así que ver como al principio, comenzamos a finales del 2012 con los permisos de investigación MUBA y Moyo. A finales del 2014, perdón, del 2013, o principios del 2014, tenemos el permiso fronterizo. Y MUBA, en mayo de 2014, hacemos el primer informe HOT de recursos, Javier, y el estudio de previabilidad. Con ese estudio se produjo hay una importante ampliación de capital de 9,7 millones de derechos costeros. Continuamos las investigaciones y al final de 2014, no está aquí colocado, decidimos que tenemos ya instrumentos suficientemente identificados con las criterios de edición como para presentar un proyecto de explotación ante la administración y solicitamos la correspondiente fase a conversión. Continuamos también de todas formas con la investigación, cerrando cálculos de reservas y en marzo de 2015 sacamos el estudio de viabilidad definitivo y se realiza otra importante ampliación de capital de 100 millones. En realidad, estas pequeñas ampliaciones de capital, eso quiere decir que por una vez en un proyecto disponemos de los fondos suficientes para continuar con la investigación y abordar la construcción de lo que es la línea. Sin entrar en mucho detalle, en lo que es el tema administrativo, como comentaba, a finales de 2014, diciembre, pedimos el pase a concesión. Al estar entre dos comunidades autónomas y tener 3 permisos de investigación, uno en Navarra, uno en Aragón y otro entre las dos, pues desde el punto de vista ambiental no hay ningún problema, como proyecto de luz departamental, pero desde el punto de vista minero, pues tiene que haber obligatoriamente una colaboración entre las administraciones. Esa colaboración entre las administraciones implicadas, las dos autonómicas y estatales, están plenamente de acuerdo de que debería ser así y se tiene un acuerdo de encomienda entre las 3 administraciones. Lleva su tiempo porque hubo un trabajo, por supuesto, de sus servicios jurídicos para fundamentar el tipo de colaboración. Se firma en junio de 2015 y en julio de 2015 es la exposición pública. Termina la exposición pública en agosto, presentamos la respuesta a las alegaciones el 15 de octubre y entra en el programa toda la documentación el 24 de noviembre. Con esta entrada en programa el 24 de noviembre de la documentación, a fecha de hoy estamos dentro de los plazos administrativos que marca la ley para la evaluación de impacto ambiental, que es entre 4 meses y 6 meses. Al final han decidido ir a 6 meses por el tema de la abundancia de documentación. Una vez que nos concedan la evaluación de impacto ambiental, que esperemos que nos la concedan, no hemos visto de las conversaciones con la administración ninguna bandera roja, ningún impedimento técnico, pues tendríamos 2 meses para que nos diesen lo que es la concesión de explotación. Entonces, dentro de los planes, un poco planeamos a lo mejor
Muy bien, bueno, pues vamos un poco a situarnos en qué contexto geológico estamos. Estamos en el borde meridional de los Pirineos, donde aparecen una serie de cuencas sedimentarias de Eoceno y Oligoceno que tienen sales potásicas. Es una evolución de un medio marino a continental, justamente en ese tránsito donde están. Son exactamente la zona que nosotros investigamos, está entre Pamplona y Jaca, aproximadamente, y es un rosario de cuencas que se extienden hasta la cuenca del Potás, que está actualmente en explotación en la cuenca del Bagués, que es donde está la mina del Potás en actividad en este momento. Va un poquito lento. Bueno, esta zona del borde del Pirineo fue investigada intensamente a mediados del siglo XX, sobre todo para petróleo. Había posibilidades de existencia de yacimientos petrolíferos y de gas, y se hicieron multitud de líneas sísmicas, que son las que aparecen aquí, que también sirvieron para la investigación de las sales potásicas ante las evidencias que encontraron en la Sierra del Perdón y posteriormente en la zona que hoy en día es el proyecto Mina Mumba. Es una zona, lógicamente, de cierta complejidad, en cuanto que es justamente el frente cabalgante meridional de los Pirineos, que hace una indicación contra los sedimentos oligocenos, principalmente del relleno de la cuenca de Ebro. Como he dicho, en el tránsito del medio continental, que viene representado aquí por las marcas de Pamplona, el medio marino continental es donde se encuentran las sales y con ellas las potáseas. Un poquito de resumen de los antecedentes que hay en la zona del proyecto Muga. Decir que el primer sondeo positivo que se hizo en la zona fue en 1935, a raíz del descubrimiento de las minas en la Sierra del Perdón, que se explotaron después junto a Pamplona, que fue en 1930. El Estado cometió una importante investigación de toda la banda sedimentaria, se conocían ya también en la explotación de las minas catalanas, con lo cual toda esa zona se consideró favorable a la existencia de recursos potásicos y con ello se fue investigando. Siendo en las salinas de Javier, precisamente ellos aprovechaban los manantiales de aguas salobres que había en el entorno, donde entre los indicios de potasio hicieron este sondeo que fue positivo. No obstante, hasta los años 60 y 70 no se realizó una investigación ya más detallada, que fue por parte del Estado, que decretó una serie de reservas a favor del Estado, como eran las reservas entonces, y se iniciaron estudios geofísicos especialmente y geológicos. En los años 80, en ADINSA realizó una detallada investigación de lo que era el yacimiento, con sondeos, geofísica, especialmente hizo una campaña de sísmica detallada del entorno del yacimiento y consiguió a finales de los 90 evaluar unos recursos que consideraron en ese momento inviables, más por las razones que ha expuesto anteriormente Gonzalo Mayoral. De tal forma que en 1992 pues, se abandonó el proyecto y el Estado comenzó a hacer el levantamiento de las reservas. En 2012, Geolcali pone los primeros permisos de investigación en la zona y en 2013 se inicia la campaña de sondeos. De tal forma que en diciembre de 2015 se finaliza el DCS y se presenta ante la Administración el proyecto de explotación, que como comentaba Gonzalo está ahora mismo en tramitación. Nosotros, cuando hemos comenzado la investigación aquí, no hemos partido de cero, como ha podido ocurrir en otras zonas, en otros proyectos. Aquí teníamos un importante conocimiento geológico del territorio y nos apoyamos sobre todo en el trabajo de Adaro, donde hizo ya una cartografía geológica bastante buena y donde sintetizó todos los trabajos geofísicos que había previos, los sondeos que se habían hecho hasta entonces y también completó la campaña con 4 sondeos más. Esto sirvió a Geolcali para realizar una primera valoración geológica del potencial de la zona. Se reinterpretó la campaña de sísmica, se obtuvieron este mapa de isobalas de la profundidad de la unidad salina y sobre él se diseñó
una nueva campaña de sondeos a completar esencialmente los sondeos que se habían realizado hasta entonces. Este es el resultado de la campaña de sondeos, donde Geolcalia ha realizado 27 nuevos sondeos, 11 eran los que había realizado previamente. Esto ha supuesto 15.161 metros de testigo y muchas muestras analizadas. Bueno, el yacimiento... Ahí está delimitado. Tenemos una serie de sondeos que son estériles, que figuran en azul, estos de aquí, que en estos casos corresponde a la zona de disolución que se llama el afloramiento salino. Normalmente la capa salina no llega a aflorar, pero llega a interaccionar con aguas subterráneas y está parcialmente disuelto. Hay toda esta zona que es donde se delimita como yacimiento total. Hay una zona interna de umbral sedimentario que, bueno, llega a haber potasas, pero en espesores muy delgados, y en general lo que hay es una zona oeste con importantes espesores de tramo salino y también de potasas, y una zona este donde el horizonte salino es bastante delgado, pero la actividad con potasas es bastante buena, con excepción de esta zona de umbral en el centro. Hacia el sur el yacimiento está abierto, lo que pasa es que hasta ahora hemos encontrado profundidades muy grandes y está claramente abierto, y es nuestro siguiente paso para la investigación hacia el oeste, lo que se llama el Carrizo y Pasa. Lo que estaría en amarillo es la zona considerada dentro de lo que es el proyecto UMA. La secuencia encontrada, en términos generales, es un oligoceno esencialmente margoso areniscoso, un tramo de areniscas muy continuo en la zona, debajo una transición a un medio ya lacustre. Estos son medios continentales con influencia fluvial claramente. Esto es un medio lacustre muy laminado, son lo que se llaman las margas bandeadas, y justamente el tránsito gradual se entra en lo que se llama la sal de techo, que es una alternancia de sal con margas bandeadas, la capa principal de potasas y por debajo un tramo salino masivo, que es lo que se llama la sal de muro. Justamente en ese tránsito está la capa principal de potasas, pero en la zona oeste, donde la sal de muro adquiere importante espesor, aparecen otros dos horizontes de potasas con importantes recursos, como vamos a ver. El esquema estructural de la zona en general, bueno, es un suave sinclinal con un anticlinal limitado por dos grandes estructuras que seguramente tienen un juego ya durante la sedimentación. De hecho, la única parece que sea una especie de culapar, donde habría una zona de umbral que es probable que actuase como estrecho y limitase subcuencas en ciertos momentos en la zona oeste. En profundidad realmente esta estructura cambia bastante, sobre todo por la variación de espesores de la sal de muro, que da idea de una tectónica sedimentaria durante la deposición salina. Bueno, con toda la información sobre los sondeos, hemos reconstruido lo que sería la forma del tramo salino, aprovechando la información de los sondeos, la geofísica realizada en ellos, se han vuelto a reinterpretar la sísmica que había realizado DAO, y con ello tenemos una forma de cómo es el nivel salino que contiene potasas. Podemos ver que hay una zona alta, plana prácticamente, que se va hundiendo hacia el oeste y a su vez también inclinando hacia el sur, de forma que esta es la zona más profunda del yacimiento, mientras que estas son las zonas más someras. Hay un par de escalones estructurales detectados por estas dos fallas que parece que llegan a hacer repetir algo la secuencia salina. Pero me prueba un poquito eso. Bueno, unos cortes longitudinales, transversales que muestran la forma que tiene el yacimiento. Tenemos esta sería la zona más somera, esto es la parte oeste, donde tenemos un importante espesor de la sal de muro, esto que aparece en azul claro. Estas son las capas de potasas detectadas, la sal de techo, margas bandeadas, unidad detrítica y la alternancia de margas y areniscas. En la zona central, aquí hemos representado lo que es la zona de umbral, que apenas hay
unidad salina, y hacia el sur claramente abierto el yacimiento con importantes intersecciones en un par de zonas. Respecto a la mineralización, las características que presenta el yacimiento es decir que hay una cierta irregularidad en lo que es las unidades salinas, sobre todo en la sal de Muro. Esto conlleva a que en la parte oeste tenemos mucho más recursos con presencia de lo que he comentado, hasta 3 niveles potásicos diferenciados, mientras que en la parte este solamente tenemos 1. La mina principal es silvina, siendo muy escasa la presencia de carnalita. Esta es una peculiaridad de Muga, no se dice positiva, en cuanto a que claramente en origen debería haber también su tramo carnalítico, pero ha habido un importante proceso de desestabilización durante la diagénesis, de tal forma que buena parte la mayor parte de la carnalita se transformaba a silvina, que llamamos la silvina transformada, aunque quedan restos esporádicos que aparecen de vez en cuando que indican teóricamente de la desestabilización del fluoruro de magnesio. En contra tenemos un alto contenido de insolubles, seguramente hemos visto la forma que tenía la cuenca. Es una cuenca bastante estrecha, entonces la influencia de la sedimentación continental pues es grande y eso se manifiesta pues, en alto contenido en insolubles. Pero bueno, sin un problema, simplemente es saber tratar ese mineral, como comentará luego Gonzalo, y lavarlo y retirarnos antes de que tenga proceso de flotación. Bueno, esta geología mineral un tanto compleja nos llevó al principio, claro, estábamos bastante despistados, porque además iniciamos la campaña de sondeos tanto en la zona este como oeste, y al principio correlacionar capas resultaba un tanto complejo. Afortunadamente vimos que había una unidad potásica justamente en el tránsito de la sal de Muro a la sal de techo, que era el nivel más extendido, y utilizamos ese nivel como referencia para crear la correlación entre capas salinas. Con ello pues, reconstruimos lo que sería la cuenca justamente cuando se sedimentaba esta unidad potásica, que sería esa referencia cero que tenemos aquí. Esa es la que llamamos la capa B, que es la referencia para luego el diseño de mina y todo. Sobre ella tenemos la capa A y la capa 0, que esta sería la que el origen de la carnalita, que se ha transformado en silvina transformada, y por debajo tenemos otras 2 unidades en la parte oeste, que es lo que llamamos capa 1 y capa 2. Estas dos, concretamente la capa 1, es la que presenta espesores más grandes, mejores leyes y menor contenido de insolubles, con lo cual aporta a toda la zona oeste un importante recurso al yacimiento. La capa 2 hay que decir que es de espesor extraordinario, tenemos intersecciones de hasta 40 metros, pero bueno, tenemos pocas intersecciones de monto para conocerla bien. Son estas capas verdes, todo esto está abierto hacia el oeste, que pensamos explorar en la zona de Pasca, y que tiene un potencial muy grande, aunque hoy en día no la conocemos demasiado bien. A nivel de mineralización y para lo que es el posterior tratamiento de los minerales en la planta, tenemos diferenciado 2 tipos de minerales que llamamos derechados y variados. Hay que decir que en general la textura de los minerales en mugas es derechoide, debido precisamente a la presencia de los insolubles. Los insolubles son en origen sobre capas delgadas de unos centímetros que durante la diagénesis se comportan como material líquido entre un material plástico que son las sales. Esto conlleva a la disgregación de las capas de insoluble y dar esa textura general derechoide. Además, la desestabilización de la capa ambiental seguramente genera una nueva clasificación, y es por eso que lo que llamamos amena derechada, que es esta que tenemos en esta caja de arriba, tiene también un mayor contenido en magnesio. La otra que llamamos la bandeada conserva la textura originaria bandeada, pero con la presencia de insolubles fragmentados. En general, la disposición capa 0 ya domina el mineral derechado, la capa B 1 y 2 domina la mena bandeada. Bueno, para realizar la evaluación del recurso partimos de los 11 sondeos históricos que teníamos, los 27 nuevos sondeos que realizamos, esto supone 18.000 metros perforados y información geológica para
83 muestras primarias analizadas para evaluar lo que es las leyes y distribución de contenidos. O sea, bastante información para lo que suele ser el yacimiento de Pontesa. Evidentemente, lo primero que hubo que hacer fue certificar la calidad de los resultados obtenidos en los análisis. Vemos en ello los QAQC que llevamos, con duplicados testigos, análisis en segundo laboratorio, análisis de muestras trituradas, análisis de culpas. Con ello controlamos con la unidad del testigo mediante la repetibilidad de análisis, o sea, la representatividad de lo que hemos cortado con el sondeo. Con este tipo de análisis en segundo laboratorio controlamos que lo que nos ofrece el laboratorio primario es cierto. Con las muestras trituradas, que no hay contaminación ni efectos extraños durante la preparación de las muestras, y con el análisis de culpas, que la propia repetibilidad del laboratorio en los análisis es adecuada. Como podemos ver, pues, los coeficientes de determinación son elevadísimos, muy cercanos a 1, y la recta de regresión pues, se adapta casi completamente a 9 puntos, señal que la calidad de nuestros resultados es fiable. La evolución del conocimiento de recursos pues, ha ido aumentando evidentemente según hemos ido teniendo cada vez más información, más sondeos, más datos, de tal forma que en 2013, justo cuando se empezaba la campaña de sondeos, con los primeros datos, siguiendo la información que había precedente, teníamos ya un recurso de 163 millones de toneladas con el 10.9% de cada uso. Ya muy avanzada la campaña de sorteos, hemos subido el recurso a 268 millones de toneladas, a 12,2, y en 2015, cuando se presentó el DCS, se hizo una estimación de 302 millones de toneladas con el 11,5% de cada uso. Dentro de este modelo final, se hizo una abstracción de lo que sería el mineral rico, considerando leyes del 13,5%. Con ello se conseguían 178 millones de toneladas con el 13,4% de cada uso, lo que garantizaba suficiente recursos para poder llevar a cabo un diseño de mina y una futura explotación. La elaboración de este primer modelo estaba basado en un cataz de 1,5 metros de espesor real mínimo para capa, de ahí para arriba, con un 8% de cada uso. Para el de alta ley, pues se consideró fue espesores los mismos de 1,5 pero 13,5% de ley. La categorización de recursos se ha hecho, como suele hacer en estos yacimientos de rocas y minerales industriales, que es a través de círculos alrededor del punto de información que se dispone. En este caso, los sondeos. Entonces, en nuestro caso, los recursos medidos son los que están en un radio de 250 metros alrededor del sondeo, los indicados son entre 250 y 1000 metros, y los inferidos porque están entre 1000 y 2000 metros. Esto puede chocar un poco con lo que se hace en minería metálica, donde es, digamos, el grado de confianza que ofrece la geostadística lo que da la categoría de recursos. Aquí, como normalmente la distancia entre sondeos es elevada, pues la categorización que se hace de esta forma. También hay que decir que la continuidad de la mineralización en este tipo de yacimientos pues, es muy superior a lo que hay en un yacimiento metálico. Y nosotros, aproximadamente, tenemos un sondeo por kilómetro cuadrado. Si pensamos en minería metálica, eso es una aproximación a lo que es un yacimiento metálico. Bueno, la instalación del modelo de alta ley, lo que hicimos fue partir de lo que era la definición geológica de una capa, por ejemplo, está la capa B en el sondeo 1402, y de ahí establecer los tramos de más de un 1,5% que tuvieran, perdón, de un 1,5% de espesor con 13,5%. Aquí tendríamos dos. Este modelo, bueno, y esto está pesado, por ejemplo, para todo el total de la capa, que son 6,3 metros con el 10,17%. Esto, claro, supone, en cierto modo, tener que aplicar diluciones, ¿no? Porque, claro, para poder explotar ese recurso hay que meter minerales que se consideran no de la categoría de lo utilizado. Entonces se hizo, en principio, en un primer modelo, unas diluciones muy estrictas
que iban pues, de la zona de dilución de 1,5 en la capa 0 a 0,5 en las capas 1, 2, en A y B 2%. El modelo de bloques contemplado de 50 por 50, es como voy a decir, y el espesor variable en función de lo que interpolamos entre sondeos. Bueno, con ello se elaboró el modelo, porque claro, no era cierto que lo que tenemos alrededor de un tramo de más del 13,5% sean leyes tan bajas. Por ejemplo, en este caso, que es la capa 2 en el sondeo 13-15, aquí podemos ver que todas las leyes en K2O, pues ninguna, esto es capa 2, recordemos que en la tabla anterior se le aplicaba un 0,5 de K2O en la dilución, pero vemos que ninguna muestra baja del 1,5%. Además tenemos muestras, por ejemplo, en la parte de abajo, con el 10, 11%, o sea, leyes bastante considerables. Esto llevó a realizar un nuevo modelo aplicando un factor de dilución real a lo que realmente teníamos. Y así pasábamos pues, de lo que eran estos aplicados en el modelo inicial a los que realmente hay, ¿no? Considerando por encima y por debajo lo que hay en el tramo útil, vamos a decir, que tiene más del 13,5%. Con todo ello se volvió a elaborar el modelo y se obtienen unos resultados globales para toda la categoría de recursos de 282 millones de toneladas con el 13,5%. En todos los casos se está aplicando un factor de incertidumbre geológica, dado que la distancia de los sondeos es elevada y por eso que hay algunos accidentes estructurales, que en este caso lo aplicamos el 5% para los medidos y 5% para los indicados inferidos. Total, 263,7 millones de toneladas de recursos que tiene un yacimiento cuya distribución pues esta que vemos en esta imagen de aquí. Aquí tenemos todas las cartas, están incluidas todas las cartas. Como vemos, pues hay recurso más que suficiente para desarrollar un gran proyecto minero. Precisamente modelizando un primer modelo de explotación por cámaras similares, con una distribución de paneles como la que se muestra en la imagen, tendríamos unas reservas, en este caso ya son reservas de 253 millones de toneladas. Bueno, puede llamar la atención, claro, si tenemos 263 y las reservas son 253, estamos hechos unos anchas, vamos a sacar el 90% del yacimiento. Bueno, no es así. Cuando vemos que la ley, el principio era del 13,5%, cuando calculamos las reservas que se pueden extraer por el método de explotación elegido, por la ley es del 11,5%. Realmente lo que tenemos es el modelo anterior al 13,5%, se le añade del orden de 80 millones de toneladas que se meten en las diluciones para poder llevar a cabo la explotación, para ser un yacimiento multicapa. De todas formas, el recurso es realmente importante. Bueno, para poder realizar el proyecto minero necesitamos unas bases geológicas fiables. Tenemos el recurso, evidentemente la primera de la base que necesitamos. Si no hay recurso, no hay yacimiento, eso está claro. Recursos no hay. Entonces vamos a ver desde el punto de vista geotécnico cómo se comporta el macizo rocoso, igualmente cómo se comporta la mineralización. Para ello, mientras se hacía la especificación litológica, también se hacía una especificación geotécnica, donde se van apuntando pues, todos los parámetros que podríamos obtener de ahí, desde recuperaciones, RQDs, etcétera, con finalidad de obtener pues, los parámetros habituales para la definición del macizo rocoso, como son la cruz de Barton y el RMM de Miasky. Además de esto, se complementó con análisis de laboratorio de parámetros geotécnicos. Más de 100 muestras se han ensayado con ensayos de resistencia a los simples, tensales, tracción, densidad, CRIT, muy importante cuando estamos trabajando con materiales de elevada afluencia, como son las sales, y CERCHAR para facilitar, para un poco conocer cómo tiene que ser el método de arranque. Bueno, con todo ello, decir que tenemos un macizo rocoso de muy buenas condiciones, nos permite, según la información que tenemos, pues, avances entre 3 y 10 metros en necesidad de sostenimiento. Aquí un poco decir que, fijaros, esto que veis aquí, por ejemplo, no quiere volver para atrás.
Bueno, este detalle que veis que ponemos aquí en colapso inmediato, claro, si avanzamos más de 12 metros se nos hunde la galería, ¿no? Bueno, esto lo utilizamos de la plataforma antimina para decir que nosotros mismos decimos que el macizo rocoso es de pésima calidad y que se va a hundir de inmediato. O sea, señal que lo dice el profesor de la Universidad de Zaragoza no sabe lo que es el RPA. O sea, tener cuidado a la hora de contratar a alguien para que te llegue a la Universidad de Zaragoza. Bueno, la de Barco también está dentro de los rangos establecidos. Decir que hay una cierta diferencia entre estos valores y el RMR, pero tiene su lógica que cuando nosotros estamos utilizando la fórmula de cálculo con factores que no conocemos, ¿no? Como son, por ejemplo, la presencia de agua en las discontinuidades, longitud de las discontinuidades. Claro que necesitaríamos verlo pues, en lo que es un espacio dimensional, no casi unidimensional como es un sólido. Pero bueno, nos permite tener una aproximación a lo que es el comportamiento que puede tener el macizo rocoso, que como digo es de muy buena calidad, a diferencia de lo que dicen los contrarios al proyecto. Bueno, para el estudio de las rampas, Gonzalo contará con detalle cómo van a ser el diseño de mina. El acceso a la mina va a ser por 2 rampas. Para ello estamos haciendo una campaña de investigación geotécnica detallada, con sondeos técnicos largos, registros geofísicos downhole, sísmica de refracción, las termocaminas, perfiles de topografía eléctrica a lo largo de las rampas, ensayos de presión anatómicos, ensayos de permeabilidad, ensayo de laboratorio, todo lo que hace falta para poder llevar a cabo una obra como debe ser subterránea. Aquí quiero mostraros lo que han sido los perfiles de topografía eléctrica de las rampas, donde vemos claramente la estructura antiminal, todos los resistivos son esencialmente capas de arenisca, vamos a ver viscosos, como se dice, esto es la zona del antiminal, esta es la zona del siminal, en ambos casos. Aparece una serie de tramos conductores que posiblemente corresponden a fracturas de gran ángulo. Precisamente estos son nuestros objetivos principales de investigación para comprobar a qué corresponden esas bandas más conductoras. Por ensayos presiométricos, estamos obteniendo con ellos los módulos de corte, el módulo de presiométrico, el de fluencia, de presión límite. Esto se está haciendo para que las rampas son, ¿no? La minimización está excesivamente profunda para poder realizar ensayos de este estilo con cierta fiabilidad. Bueno, lo que es el macizo donde se excavará la rampa pues es muy resistente, apenas sufre deformaciones para cargas importantes. También en el aspecto de geotecnia se está haciendo una geotecnia de superficie para la zona de implantación de lo que será la zona industrial, con sondeos cortos, permeabilidades, ensayos de laboratorio, perfiles de topografía eléctrica, peritrómetros y calibradas. Ahí en esto tenemos una colección ya muy rica de datos para poder llevar a cabo la obra. Y en interior pues se está haciendo estudios detallados del comportamiento geotécnico de los macizos a explotar, estableciendo diversos escenarios de anchuras, de dimensiones, de longitudes, separación entre cámaras, el intento de recuperación de estos pilares posteriormente con la técnica de la Rapid, que explicará Gonzalo, y con ello pues tener una idea del comportamiento que puede tener el yacimiento cuando se explote. En el aspecto de hidrogeología, bueno, el macizo hemos realizado ya un modelo matemático de lo que es el entorno del yacimiento y la zona donde se sitúa el yacimiento. Es un macizo impermeable fisurado, tenemos valores de K a 7 a 9, bastante impermeables, son esencialmente marcas. Afortunadamente no tenemos tramos de caliza que puedan aportar riesgos de calcificación. No hemos encontrado ninguna sola capa de caliza. Hemos diferenciado dentro de este macizo fisurado dos ámbitos de circulación, uno superficial, controlado sobre todo por la zona de ionización, y que tienen la respuesta pues, carga-recarga respecto a ese comportamiento hídrico anual. Lo consideramos que son unos 60 metros, que es donde creemos que hay esta circulación de fluido. 60 metros es ni más ni menos la altura, digamos, que hay entre zonas de carga y descarga, en las zonas altas de la zona. De ahí para abajo, seguramente, la movilidad de las aguas en el acuífero es muy lenta, prácticamente inmovilizada.
Lo que se ha comprobado con los sondeos de investigación y los sondeos geotécnicos largos que hemos hecho es que a partir de esa profundidad prácticamente el agua está salinizada. La razón de esta salinización pues, no es ni más ni menos que lo hemos visto antes, cuando este cierto yacimiento tenemos un borde de disolución, ¿no? Entonces seguramente ahí las aguas subterráneas se salinizan y al ser más densas quedan en la parte de abajo. Cuando nosotros alcanzamos esos tramos, pues cuando lo encontramos salinizado. De todas formas, en la zona hay evidencia de materiales salinos, como son este que muestro aquí, que son las salinas de Untúes, pueblito de Aragón, en el yacimiento, y lo que he comentado anteriormente, donde se descubrió el yacimiento, que era la salina de Javier, que era otro afloramiento de aguas salinas. En la red hídrica hay dos arroyos salados, uno es este, el de Untúes, y otro en la vertiente norte, que también manifiesta algo de salinización, y es seguramente a favor de la fractura que limita por el norte del yacimiento, el que favorece la salida de aguas salinas. Bueno, el modelo muestra una circulación hacia un nivel de equilibrio que es el río Aragón. Desde las partes altas, que son estas, tenemos cotas obviamente de cerca de 900 metros, 880, más o menos puestas crestas, hasta 470, que es perdón, algo más, 440, que es la del río Aragón. Entre ello, pues, se ve la circulación, sobre todo en el ámbito superficial que hemos comentado. Para el cálculo de drenaje, sobre todo la obra de la rampa, que va a ser la que vaya abriendo ese paso a través del acuífero, porque una vez que alcancemos entramos arriba, evidentemente ahí no hay agua, si hubiera agua no había sal, eso está tan claro. Entonces lo que sí tenemos que controlar en realidad, a partir del modelo, cuál va a ser el flujo de agua que tenemos en las rampas, tenemos calculado que saldrían del orden de 4,90 para la rampa este y 6,29 para la oeste. Ello nos representa un volumen aproximadamente de 80.000 metros cúbicos de agua dulce, o sea, lo que sería ese nivel por encima de 60 metros, y unos 350.000 metros cúbicos de agua salada. Todo esto, claro, pues, representa tener una previsión de sitio de almacenar esta agua salada, porque evidentemente no se puede verter a la red fluvial. Con lo cual tenemos que tener, antes de alcanzar este tramo salino, dispuesta una serie de balsas que luego se utilizan para la planta de proceso, donde almacenamos agua salada. Bueno, antes de que se inicie cualquier tipo de actividad minera, nosotros estamos realizando lo que es un plan de control preoperacional, aprovechándonos pues, de la red hídrica, manantiales y sondeos que hemos hecho, que hemos acondicionado de piezómetros. Con ello hacemos la red de control que tenemos y hacemos mediciones en continuo con 6 piezómetros están instrumentalizados con divers y sensores de cuerda vibrante. Se hace cada 2 semanas mediciones de los niveles piezométricos para conocer cómo se comporta las cargas y descargas que tenemos en el acuífero. Mediciones mensuales, sobre todo lo que son pues, caudales en cauces, y mediciones de parámetros físico-químicos en toda la red de control para ver cómo evolucionan a lo largo del año. Y mediciones cuatrimestrales donde, además de lo anterior, pues se toman medidas, muestras de aguas para analizar y tener además un control de la calidad de las aguas que hay en la zona para que luego pues, en un futuro nadie pueda decirnos que seamos nosotros los que salinizamos o no salinizamos. Y bueno, con esto dejo la palabra a Gonzalo para que nos hable un poco de cómo va a ser el proyecto minero. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ahora que ya conocemos cómo es el yacimiento, ahora surge el problema técnico de cómo lo extraemos. Antes de empezar, un primer comentario sobre cómo lo planteamos. Sobre todo el tema de las instalaciones en exterior, el tema del tratamiento de los residuos, el tema de agua. Todos somos conscientes de que estamos en un sector, el minero, que pese a que es la base no ya de la economía o de la sociedad, posiblemente, sino de la civilización del bienestar que tenemos actualmente, pues goza de bastante mala fama y no somos capaces el sector de conseguir transmitir a la sociedad
reparos o tenga prevenciones ante esto. Lo que desde un principio planteamos fue un planteamiento desde el punto de vista ambiental, de un análisis previo del medio e intentar hacer los diseños ya adaptados a ese medio. Por eso, si se puede, y por ejemplo, por poner ejemplos de lo que estoy diciendo, o que es la ejemplo de las que yo palabras, si vemos el esquema, vemos que tenemos delimitado el yacimiento en esta zona y tenemos instalaciones colocadas fuera del yacimiento. Bueno, a lo mejor lógica minera te dice que tienes que colocarlo encima para ahorrar en costes de acceso, etc. La principal razón por la que está aquí es, a tener lo que estoy comentando, es porque, por ejemplo, aquí está el pueblo de Javier. No, por aquí. El pueblo de Javier, no sé, algún navarro en la sala, pero bueno, para que no sea el pueblo de Javier es una localidad de importancia histórica, cultural, turística y religiosa de primer orden para la comunidad de Navarra y para todos los navarros. Entonces, montar al lado de ese pueblecito con su castillo, su iglesia, sus instalaciones, una instalación industrial, pues al menos es un impacto, por lo menos visual. Por otro lado, Duras de Verdad, que está en esta zona de aquí, es un pueblecito también muy bonito, gracias también al esfuerzo de su alcalde y de sus vecinos, que domina todo el valle. Y este valle es donde se basa la economía del pueblo, porque es la economía agrícola, que no son muchas familias, pero al menos es su economía, y tiene también dos ríos, dos arroyos con caudal constante todo el año. Eso te implica que tienes, por un lado, un fuerte impacto visual, por otro lado, tienes un impacto ambiental importante, porque esos dos ríos tienes que desviarlos o canalizarlos o hacer prácticas sobre ellos, y tiene un impacto social porque, aunque es un pueblo pequeño con pocas familias, te puedes cargar una parte importante de su economía local. Entonces, para nosotros, por ejemplo, ya decidimos no hacer aquí instalaciones y buscar esa instalación que visualmente, por lo que está protegido por eso, la Sierra de Magdalena y esta sierra, de lo que es ambas poblaciones, es un territorio de secano, de grandes parcelas, de grandes extensiones, y está en el municipio de San José, con lo cual es un municipio industrial con el daño de cambiar una economía agrícola a una economía industrial, se afecta a pocos propietarios y además no es un monopolio. Otro ejemplo es la presencia del pantano de Yesa en el canal de Barcas. Este hecho, que para nuestros mayores de Jaime, acostumbrados al gran problema de la energía internacional, que es encontrar acceso al agua y a la energía, para ellos era uno, por así decirlo, uno de los principales bazas publicitarias, por así llamarlo, del proyecto. Nosotros asumimos desde un principio que era el mayor problema. O sea, que cuando vi Yesa, ojalá estuviéramos a 30 kilómetros del pantano de Yesa. El pantano de Yesa, como ustedes conocerán, hay una polémica, que la envuelve una polémica desde hace muchos años. Son polémicas técnicas, polémicas administrativas, políticas, de todo tipo. Y aparte, parte de esta polémica son una serie de obras del recrecimiento para aumentar su capacidad. Y si aumenta su capacidad no es porque son el agua, sino porque falta. Y este pantano está diseñado para el regadío, aunque luego haya una pequeña cantidad de uso para industria o abastecimiento humano, el principal uso del regadío, y obviamente no hay gasto. Con lo cual, no es que tengamos agua de sobra, al contrario, falta. Y si también aquí hay agua en las salas, habrá la sensibilidad que hay en Aragón con el tema del agua. Aragón es una tierra muy extensa, es muy seca, pese a estar cruzada por uno de nuestros principales ríos, el Ebro, y aparte está bastante empobrecido ruralmente. Siempre se ha hablado del Plan Nacional de Aguas, del tema de regadíos, y a veces el regar las tierras llanas de Zaragoza o de Teruel ha implicado inundar valles fértiles y pueblos en el Pirineo con el correspondiente despoblamiento y desarrollo de poblaciones. Eso pues sacarlo de lo que es la sociedad aragonesa, y tampoco es un tema también. Para ellos el agua es un tema muy serio. Conociendo estos factores, uno de nuestros principales consignas técnicas era como si no tuviésemos agua. Todos los procesos industriales, todos los diseños tienen que estar diseñados como si estuviésemos en una zona desértica. Esto es ciclos cerrados, recirculación, reaprovechamiento, descontaminación, almacenaje, aprovechamiento de tubules, etc. Estos son dos ejemplos un poco para ver lo que está bien. Entrando ya lo que es la minería, hay que pueden ver un
conceptualmente muy sencilla, es una mina de cámaras similares, donde se abre un hueco y se deja una parte del semestre que hace de sostenimiento y a la que se accede mediante dos rampas. Hasta ahí pues, no tiene mucho misterio. Aquí podemos tener una panelización primera, con los paneles de explotación, conectados por galerías de estructura y separados por algunos paneles de protección. Hay algunas zonas donde no hay panelización, por un poco lo que comentábamos, pues zonas sobre un poco espesor de la capa potásica o menor dirección. Lo que son las rampas de acceso son rampas de unos 2,5 kilómetros cada una aproximadamente, con una sección más o menos de unos 33 metros cuadrados que atraviesa la geología del expuesto y donde están preparadas nuestra sección para que sirva para el transporte de maquinaria y personal y también con espacio para la extracción porcina. En este esquema os presento un poco lo que es la llegada de las dos rampas a lo que es la zona mineralizada. En una primera fase de abrir la galería de conexión entre ambas rampas para cerrar un primer circuito primario de ventilación y después comenzaría una serie de desarrollos de las galerías principales. Esto es una imagen 3D, por supuesto lo que sería la mina, pueden ver las galerías, la rampa este, la principal este, la oeste y la norte. Esto es entrando ya lo que son las dimensiones del panel. Esto sería unos 4 paneles de explotación. Cada panel tiene unos 492 metros de largo y 300 de ancho. Tiene unas 24 cámaras, creo recordar, en el sentido ancho, unos 200 metros. Las cámaras las hemos diseñado de unos 12 metros de ancho, con un plan de explotación de 6 metros en la base y 6 acantilada, y separadas en principio por pilares de 12 metros. Estos pilares de 12 metros, que son los más anchos según bajamos en profundidad, no están diseñados como acero, obviamente sí, geotécnicamente, pero su espesor no obedece a la geotecnia, que podría permitir los pilares más estrechos, sino a que estos paneles estén siendo explotados para utilizar la técnica del backfill, es decir, del relleno. En ese plan que decíamos del reaprovechamiento o de adecuación ambiental del proyecto, un primer paso, por supuesto, es intentar no generar más estériles de los residuos, intentar sacar exclusivamente potasa. Lo que pasa es que la potasa que se facilita tiene una gran parte de lo que es algo común e insolubles, como se ha explicado anteriormente, que se debe retirar. Estos insolubles, si está engrasado, que normalmente va a un depósito exterior, pues nuestra intención era reducir lo posible, incluso hacer desaparecer dicho depósito, reintroduciendo esos materiales en el interior, hacer la técnica del backfilling. Esta técnica del backfilling, pues aparte de que tiene la ventaja ambiental, tiene también una ventaja geotécnica de que si consigues que tenga unas características geotécnicas determinadas, contribuye a frenar lo que es el cierre de las cámaras, reduce efectos de suficiencia en el exterior y da más estabilidad geotécnica a la explotación. Aparte, si las condiciones geotécnicas son las adecuadas, te puede permitir reexplotar y recuperar lo que son los pilares. Por eso hemos hecho los pilares más anchos de lo que la geotecnia o los cálculos nos dicen para poder tener esa opción de reaprovechamiento. Otro detalle son los pilares barreras, de unos 40 metros, y los pilares de protección que separan varias secciones de unos 100 metros. El objeto de estos pilares barreras sería, al final se han quedado del diseño original, porque si se tiene un panel explotado o varios paneles explotados con las galerías abiertas, si hubiese un colapso repentino que se produjese un efecto dominó de colapso de pilares, estos pilares barrera cortarían el progreso de ese colapso. Pero bueno, luego con el backfilling tenemos un añadido extra de lo que es la seguridad. Este es un detalle, también relacionado con lo que hablamos antes, de lo que es el diseño ya de las cámaras en altura y el diseño de los cálculos de devolución y el diseño de la explotación. Por ejemplo, aquí se puede ver la capa cero, hay ellas suelen ser bastante próximas unas a otras, pero que suelen estar separadas por intercalaciones salinas o intercalaciones de poca pureza de potasa, que no interesa extraer. Entonces, como esto se trata. Por ejemplo, aquí se diseña una primera fase
producción, hay un coste en transporte y luego hay un coste en separación y en tratamiento. Entonces todo el este que podamos dejar abajo es ahorro. Entonces hay que llegar siempre a un equilibrio entre lo que es la extracción del recurso y el ratio del desperdicio. Eso es básico, ¿no? De ahí que hablemos siempre de recursos y de reservas. Y aquí para explicar esto, tenemos aquí un vídeo para ilustrar el backfilling mejor que hemos desarrollado no para un público técnico, sino para un público que lo grabamos antes para dar a conocer el proyecto. Perfecto, salimos luego.
minador. El minador se carga en camión, el camión lleva el mineral hasta un transportador, hasta un alimentador que alimenta una red de distintas transportadoras a través de las cuales adapta las averías hasta la planta. Bueno, es un poco también de lo que es la ventilación, rollo misterio. Y esto es un poco la que es también un esquema también ilustrativo de lo que sería la producción o la extracción de todo uno y de potasal o de sal a lo largo de la calidad. Aquí también hay otro vídeo. Que la secuencia de explotación, pero bueno, si eso lo podemos hacer casos al final, tenemos un rato para no complicarlo mucho. En cuanto a la planta de procesamiento, esto es un poco el esquema de las instalaciones exterior. Esta sería la zona industrial, la planta de mineral, la camina, porque es la planta de mineral, planta de explotación, planta de producto final, zona de carga, balsas de aves de afuera, oficinas, depósito salino, planta de alquilín. Y luego aquí tenemos una serie de vertederos, son vertederos de tierras pensados para la construcción. Este también es un esquema explicativo, hecho también para el público, pero también nos sirve para ver un poco todo el proceso desde el principio, que es todo el proceso en línea, ¿no? Se crea el mineral, se resuelve un minador, se transporta desde los transportadores hasta el almacén, hay una primera fase de molienda, hay una segunda fase también de filtrado de molienda, una flotación para separar la salmuera y recuperarla, la retirada de salmuera de lo que es el producto final, secado, compactado, el glazing, antipecocente, los almacenes de producto final, la carga en camiones y el transporte. Esto es un sinóptico, podemos ver aquí el proceso del mineral, es que los sencillos, las fases de molienda, fases de secado, compactación y glazing. Hay una serie de tailings, que es el material que estamos hablando de retirada de la flotación. Hay también unas arcillas que surgen de un proceso previo de deslamado, que es la retirada, lo que hablamos antes, hay del mineral con los contenidos solubles y hay una fase previa de deslamado para retirar la mayor cantidad posible de estos solubles. También hay una serie de purgas para mantener el nivel de cloro magnésico estable, porque aparece el mineral en unas pequeñas cantidades que se considera impureza, no podemos hablar de carganita, pero sí que es verdad que al final se va concentrando la salmuera y nos perjudica la producción. Entonces, con los tailings y las purgas se hace la mezcla para hacer el backfilling, y con las arcillas y también los tailings, que aquí no está representado, se puede buscar para las arcillas rellenos y otras aplicaciones, pero también tenemos un plan para poner en valorización parte de la sal de los tailings con objeto a su exportación. Esto puesto sobre la planta ya mayor, pues sería la primera parte del almacén de mineral, la zona de planta, que coge bolillos de inflación, secado compactado, almacén final y expedición. Y luego para esto puesto ya sobre diseño, tenemos un poco el esquema de 3 dimensiones que tenemos aquí. Obviamente, los esquemas de 3 dimensiones son muy bonitos, son muy gráficos para presentaciones, pero luego se producen en planos, en bastantes planos. Entonces aquí pueden ver pues, lo que es la bonita primaria, la fase de atención, la secundaria, atención, el deslamado, el proceso de retirada de esos insolubles. Aquí estarían ya las celdas de flotación, bueno, todas las estaciones auxiliares de filtración, de separaciones, etc. Y bueno, esto es una vista de lo que sería la planta de recuperación de salmueras con su retrocirculación y retirada ya de los tailings y de los pequeños que se pudieran hacer. Esta es una imagen también de lo que es la planta de compactado. Una imagen también de lo que es el diseño de la planta de producto final y
cercanas, sí que hay una población más cercana, que eso es el Rey Católico, está a 7 kilómetros o 6 en línea recta, y ahora también tendremos a mayores un estudio también de los que serían los colores o de texturas a dar a las edificaciones para que se confundiesen con el fondo. En cuanto al tema de ponerle números al proyecto, los principales, la inversión y el empleo, pues un poco son los que están aquí. La inversión total para poner en marcha el proyecto son 413 millones, que hemos dividido en las dos fases constructivas. Aunque a mí yo siempre digo que hagamos una sola fase porque la idea es en 2 años alcanzar la producción objetivo de la mina. Con lo cual, en la propia fase 1 de construcción se van a tener que hacer bastantes cosas en la fase 2. Cifras de empleo, estamos hablando de 800 puestos de trabajo directo y mina de la vida 47 años. Y luego 3.500 puestos de trabajo indirecto. Esto, que es el número, si se analiza, estamos hablando de un proyecto a muy largo plazo que genera mucho empleo, que es empleo de calidad. Estamos hablando de una mina mecanizada. Yo siempre digo que si un minador cuesta 2 millones de euros y trabaja 3 turnos, al menos necesitas 3 personas responsables sobre esa máquina, porque si no, los costes de avería de mantenimiento pueden ser prohibitivos. Es decir, hay que tener una persona con la cabeza, que conozca su oficio, con la cabeza montada, etc. Y 47 años quiere decir que esos trabajadores pueden hacer un proyecto de vida. O sea, aquí hablo que a lo mejor resucitamos esa cosa antigua que nos contaba mi padre y mi abuelo, de aquellas personas que empezaban a trabajar en una empresa de aprendiz y se jubilaban un montón de años después de encargado, de jefe de departamento o de director. O sea, estamos hablando de un empleo, hablamos de empleo indefinido o empleo fijo, que estamos hablando así. Y eso, de cara a lo que es la seguridad ya personal de los trabajadores, es muy importante porque una persona se puede planificar de algo tan sencillo como decidir dónde vivir, decidir dónde establecer su casa y participar en la sociedad. Yo a veces digo que yo, durante una etapa, durante mi vida laboral, he sido nómada. Estuve en diversos proyectos, un año aquí, 6 meses allá, 3 meses en otro lado, 2 años en otro lado. Eso no te permite, obviamente haces amigos, pero no te permite formar parte de la sociedad. No te permite formar parte de una sociedad cultural o de implicarte en la vida social porque estás de paso. Esto contribuye a fijar población, que también en la zona de San José, el Valle de Olsella, la despoblación de las aldeas y de los pueblos cercanos es muy importante. Y creemos que por eso esas son sus principales ventajas de este proyecto desde el punto de vista social. De todas formas, también desde el punto de vista social, es otra rama que en la empresa hemos querido tener en cuenta. O sea, no ser una empresa con un objetivo obviamente comercial como todas las empresas y también puramente técnico de un yacimiento y lo extraigo con un rendimiento técnico y comercial. Precisamente esta implicación en la sociedad y este plan de estar mucho tiempo al final nos va a convertir en parte de la sociedad. Y si desarrollamos nosotros 5 proyectos que tenemos en marcha, vamos a hacer incluso lo que es una cuenca minera. Y todos sabemos un poco lo que el concepto cuenca minera desde un punto de vista social tiene. O sea, hay que pensar en las cuencas mineras de Teruel, de Asturias, la franja crítica. Claro, estamos hablando de una forma o de una sociedad distinta a otras partes, ¿no? Con una mentalidad de sus gentes distintas, con sus peculiaridades culturales. Entonces, de eso somos conscientes y queremos participar ya, como hemos venido para quedarnos, queremos participar ya en esa sociedad. Por eso nos hemos planteado muy en serio los temas sociales y hemos empezado a trabajar desde el principio. Y para ello lo hemos reducido en 4 puntos, o en 4 pilares, que lo son mucho. Por supuesto, primero la seguridad, como cualquier actividad económica e incluso humana. No podemos permitirnos, y además en un sector como la minería, en sus peculiaridades, hacer las cosas con riesgo. Hay que ir siempre a eliminar los riesgos en lo posible. Por supuesto, compromiso ambiental, como he comentado antes, ya desde el momento cero. Y luego hay otros 2 que yo siempre considero que son 2 caras de la misma moneda, que es el desarrollo económico y el desarrollo social, que van ligados.
Si hay desarrollo económico, automáticamente hay desarrollo social. Si una persona tiene empleo fijo, puede permitirse el lujo de invertir. Esa seguridad en el futuro le permite invertir en sí mismo, invertir en cultura, invertir en la cosa pública, en la prestación de social, cultura, participar en la sociedad, en política también, en lo que ustedes quieran. Y ese es un plan importante. ¿Cómo hemos hecho un poco, qué instrumento tenemos para llevar a cabo estas ideas? Pues hemos hecho la Fundación Abascal. Y tenemos, la verdad es que, bastantes proyectos, pequeñitos todavía, pero no por ser pequeñitos son muy útiles. Allí donde el Estado y la propia sociedad no llega o se queda corto con los sectores más desfavorecidos, pues nosotros aportamos nuestro pequeño granito, ¿no? Tenemos dos proyectos que yo considero muy importantes, los principales. Uno es el proyecto ASPACE, que es con niños con parálisis cerebral, es muy interesante. Y otro que tenemos también, que es el proyecto Josenea, con precisamente personas con riesgo de exclusión social por temas laborales, pagando de la graduación, pagando de más de 50 años, entiendo que tiene que aportar mucho, pero que no tienen oportunidad. Y luego multitud de pequeñas ayudas en los ámbitos culturales, educativos, sociales, turísticos incluso. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no? Estamos en un plan que tenemos también con las escuelas de la zona y ya que estamos en un tema, ya que la potasa se utiliza en su mayor parte para fertilizantes, el 90%, y también en la zona de Sangüesa, la zona de una importante industria agrícola, pues un poco también para concienciar a los niños con el tema de una alimentación sana, basada también en los vegetales. También ahora estamos en un programa Innovarse, de temas de Aragón, con todas las empresas sociales corporativas, y luego también estamos colaborando con y un paso más también que estamos dando es lo que está ahora muy de moda, que nosotros lo que estamos haciendo desde el principio, ¿no? Y lo que comentaba del tema de explicar a la sociedad lo que es la minería, que es el tema de la comunicación y de la participación pública. Porque lo que estábamos haciendo, lo que llevamos 3 años haciendo, de comunicación e información de nuestro proyecto a todo lo que se llama los stakeholders, es decir, a la sociedad, a los ciudadanos, a los políticos, a las administraciones locales, a asociaciones, etc., es lo que ahora se llama participación. Y ahora, un poquito después de 2 años, donde hemos tenido más de 300 o 400 reuniones con diferentes actores sociales, charlas como esta, como he comentado, con la gente, con los consistorios, pues ahora lo estamos un poco poniendo dentro también de un proceso, de una estructuración acorde con lo que desde el gobierno de Navarra y desde el gobierno de Aragón está haciendo en temas de participación pública con proyectos y políticas públicas. Y bueno, y hasta aquí la presentación. Gracias por su atención y estamos abiertos a cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier comentario. Muchas gracias a Gonzalo y a Fernando por esta excelente exposición y entramos en el turno de debate, preguntas, como os comentó al inicio de esta jornada a José Antonio. Entonces, aprovechando que tenemos micrófono inalámbrico, pues en el turno de preguntas lo que vamos a hacer es ir pasando el micrófono para que todos nos enteremos de las preguntas y de sus correspondientes respuestas. Así pues, estamos a vuestra disposición. Ir levantando la mano y vamos comenzando el turno de preguntas. Hola, muy buenas. Una pregunta para Gonzalo. Soy Sergio Concelledo, responsable de proyectos de City Española. Con respecto al precio del mineral, ¿no os afecta nada la sobreproducción que está teniendo de potas que se metió a Resonover para regular el tema del precio, para que la demanda del mercado absorba todo? Sí, bueno, has mencionado Azconover. Sí, bueno, Azconover es un acuerdo que tiene el potas por 2012
usar el deshielo para exportación, para lo que es principalmente Estados Unidos y Canadá. Entonces, no creemos que ahí entremos en competencia. Ahora también estamos mirando el tema de la sal. El deshielo es un tema complicado. De hecho, en España el mercado está lleno, está saturado y es inferior a la producción de los planificados, y por eso ni siquiera pensamos en ello. Hemos pensado en grandes clientes y en grandes mercados, lo que nos llevará a tener una economía de escala. Nosotros tenemos que vender grandes cantidades porque el margen de empresa es muy pequeño, pero tenemos que compensar a los costes sanitarios que pusiésemos a favor de un posible sobrante de material. En cuanto al tema económico de los precios de la potasa, que es el principal negocio, obviamente, el precio, como decía, había alcanzado un pico de 800, luego bajó hasta 400 y hace 2 años bajó hasta 320, que está ahora por ahí, por una guerra comercial entre dos socios de uno de los cárteles. No he hablado del mercado de la potasa. El mercado de la potasa está en un 60% controlado por dos grandes cárteles, Canfotex y luego los rusos y bielorrusos, Uralkali y Uralkali, y se mantienen unos precios, pero más o menos la producción, oferta y demanda está equilibrada con un pequeño déficit en la demanda, porque las previsiones además son de crecimiento del consumo de potasa, porque está ligado al consumo de fertilizantes, que está ligado al aumento de la población y también al aumento, afortunadamente, de la calidad de vida de esa población. Pues está ahora en torno a los 320 euros tonelada de precio. Y las previsiones todas son que se mantendrá o subirá. Entonces, cuando hablamos a lo mejor de costes en torno a los 150 euros por tonelada, pues el negocio está financieramente claro. Hola, soy María José Perucha de Vigo. Bueno, daros las gracias por la exposición y, bueno, mi pregunta yo creo que va dirigida a los dos. Cuando se hace el modelo de explotación, teniendo en cuenta, por ejemplo, el modelo de tomografía eléctrica en el que antes se veían importantes discontinuidades verticales, si eso no condiciona el modelo de explotación, porque imagino que no saldría algo tan regular como lo que nos han puesto de cámaras singulares. Bueno, la tomografía que has visto es para lo que es la traza de las rampas, ¿sabes? Y si te has dado cuenta, las rampas incluso van por debajo, ¿no? Entonces, son discontinuidades en cuanto que están dando tramos que son más conductores. Nosotros suponemos, ¿sabes?, que pueden estar relacionados con fracturas. Ahora, tienes que hacerte idea que esas rampas, esa línea que tú veías ahí, son 2,5 kilómetros. O sea, la separación entre esas discontinuidades estás hablando de más de 1 kilómetro. Si recuerdas el tema de los paneles, cada panel era aproximadamente de medio kilómetro. O sea, entre esas dos discontinuidades caben al menos 2 paneles. Entonces, partimos de ahí. Evidentemente, cuando nosotros hemos hecho el modelo, ¿sabes?, hemos tenido en cuenta, si te recuerdas al principio, la forma por sísmica hemos deducido. La sísmica te da idea de las discontinuidades importantes, que son las que realmente vas a tener que tener en cuenta a la hora de diseñar tu mina. Entonces, normalmente en las minas de potasa, las discontinuidades se resuelven, bueno, de potasa, de sales en general, mediante flexiones, porque la sal tiene un comportamiento flexural muy plástica, totalmente, ¿no? Entonces, muchas veces simplemente lo que vas a tener es un cambio en posición. Eso te va a representar que el panel seguramente que tú tenías en el principio diseñado continuo, vas a tener que partirlo en 2. Entonces, bueno, algo de recurso pierdes, pero en general, a otra cosa. Cuando uno hace un modelo de bloques, es sobre una modelización teórica en el ordenador. Luego vendrá la realidad que será la mina, ¿no? Y esos casos puntuales, locales, que tienes una discontinuidad, un pliegue que tú no has podido valorar previamente con tu modelo, tendrás que estudiar cómo lo resuelves. Yo estoy seguro, aunque el modelo general que se ha planteado de explotación de cámaras similares, que va a haber zonas donde no se podrá aplicar porque las capas se verticalizan. Vuelvo a lo que mostré al principio en
charla, la forma que tenía. Hay como dos escalones estructurales. Además hay muy buena mineralización. Ahí evidentemente no se puede aplicar cámaras similares, pero ese mineral no se va a quedar, hay manera de sacarlo. Entonces puede ser cámaras por subniveles o ya se verá en el momento que se llegue ahí. Cuando uno tiene que hacer un modelo de bloques para valorar lo que hay, es la información que hay. Cuando uno tenga la realidad de la mina, pues habrá que tomar las soluciones adecuadas a esa realidad. Es lo que te puedo decir. Entonces no se superpone el modelo geológico a ese modelo de paneles. Sí, por supuesto, está superpuesto. Si tú recuerdas también la imagen que ha puesto Gonzalo de la división tridimensional, las galerías están adaptadas a la forma que tienes las capas, según el modelo que has establecido. ¿Y las fracturas? ¿Perdón? ¿Y la red de fracturas? ¿Está contemplada ahí? Vamos a ver, es que fracturas hay muy pocas, insisto. Es que lo que tú has visto presentado son a más de 1 kilómetro cada fractura. Bueno, cada tramo conductor, que no sabe realmente si corresponde a una fractura o no. Nosotros estamos dando por hecho que corresponde a una fractura. Y luego además en las rampas, si te has dado cuenta, la mayor parte de las rampas están fuera de la zona mineralizada. O sea, la mayor parte queda fuera. O sea, esa topografía se hizo para tener una idea de qué te puedes encontrar cuando vayas construyendo las rampas. Además, la previsión cuando se haga la construcción de las rampas es llevar sondeos paralelos reconociendo por delante de lo que te vas a ir encontrando. En el caso de que haya una fractura, con que tenga presencia de agua, se tomarán las oportunas actuaciones que se quieran conveniente. Puede ser desde un grouting para sellar totalmente o simplemente, si se ve que no tiene gran importancia, pues a lo mejor atravesarla, parar un momento y hacer un revestimiento especial y seguir. Eso ya será durante obra. Son cosas que son imprevisibles. Para nosotros es una preocupación ahora mismo, os he dicho que son nuestros sondeos que hay planificados de reconocimiento de rampas son para intentar estudiar qué ocurre. Una de ellas que ya hemos estudiado, pues hemos visto que es una cosa prácticamente sin importancia, que no sale más conductor, quizás por mayor presencia de marcas, que a veces. Los insolubles que aparecen, los insolubles que convencionamos que son arcillas sobre todo. Son básicamente arcillas, margosas, rutitas, y luego una parte también tiene anhidrita, eso también, pero anhidrita comparativamente hay poca. En la mayor parte de lo que hay son arcillas, margorcillas. Buenas tardes. Mi pregunta va relacionada un poquito con el tema del agua. Hace un ratito mencionaron de que se iban a hacer la idea de que no tenían agua en los acuíferos, pero me gustaría saber la cantidad de agua que utilizarán en las trampas, que no me quedó como muy claro el tema. Bueno, el acuífero tiene agua, si no, no es acuífero. Lo que no tiene agua es el tramo salino. En el tramo salino, si hay sales, que no hay agua, si no lo miráis suerte. O sea, no hay que confundir por ahí. Sí, pero me refiero, por ejemplo, para la utilización en el proceso de flotación y todo eso, que la cantidad de agua, que no recuerdo que si dijeron el término de cuánto van a utilizar en ese proceso. Sí, el tema del agua, un poco, como digo, los pusimos en máximos, es porque precisamente para evitar la comodidad de los técnicos de decir, pues como hay agua aquí, no nos preocupamos del tema. Entonces, las fuentes de agua del proyecto básicamente son el reaprovechamiento de pluviales, todo el agua de pluviales que queda sobre la zona, con lo cual también evitas que si hay pues en la zona industrial, hay por falta de limpieza o por cualquier otra causa, un mayor contenido de sal en el suelo, que esas aguas salobres puedan alcanzar el suelo y producir una contaminación. Entonces, las recoges y las aprovechas. Otro foco de obtención de esa agua sería el agua de bombeo de las propias rampas. La mina obviamente está seca, pero las rampas que atraviesan, pues aunque se permanecen los principales puntos, siempre hay filtraciones y siempre hay un volumen determinado. Y después lo completábamos también con un par de sondeos que en el proyecto en la zona industrial, en una zona que hemos identificado, una estructura que parece que recoge agua.
anuales estén compensados, siempre en un momento dado podemos tener una escasez de agua que haya que tomar agua, o igual, a lo mejor, o igual un exceso de agua por una tormenta que tengas que dejar salir agua. Entonces tenemos que tomar ya temas así. Esos son más o menos los consumos. El agua principalmente, aparte de usos menores, se va a consumir en esas curvas de la planta. También en el proyecto original hay una serie de balsas de evaporación para deshacernos de lo que es esa salmuera, que otras explotaciones salinas tienen otras soluciones. Por ejemplo, hay explotaciones que tienen cercanas al mar, tienen un salveoducto donde vienen las salmueras al mar. Y por ejemplo, en el caso de Potasas de Navarra, Potasas de Suiza tenía una inyección profunda. Inyectaban las salmueras en una formación de caliza esponja profunda. Nosotros, por la selección geográfica, las soluciones al producto no era viable, y por razones ambientales y porque tal cuesta la legislación actualmente, creemos que si planteamos una inyección profunda, los estudios que tenemos que hacer y la evaluación de impacto ambiental para esa inyección posiblemente superaría con creces a los estudios de evaluación de impacto ambiental del resto del proyecto. Entonces nos parecía que a lo mejor incluso podría suponer un retraso para el proyecto. Y nos decidimos por el tema de las bolsas de evaporación. Que no, la verdad es que este esquema no está representando. Luego, posteriormente, pudimos ver que podríamos utilizar esas salmueras para lo que es el alfil y sacar un beneficio de esa época. Más o menos, eso es un poco el tema de los software. Gracias. Hola, me llamo Otto, soy alumno de la escuela y quería preguntaros, referente a la economía social, ¿cómo ha sido recibido en la región la llegada de la empresa y si os habéis visto obligados a realizar algún tipo de actividad o usarlas para hacerles entender que van a consistir vuestra actividad? Porque los vídeos que os habéis enseñado, ¿se lo habéis mostrado? ¿Ha habido alguna posición? ¿Cómo ha ido? Bueno, te comento un poco. Nosotros empezamos con el proyecto Sierra del Perdón. Y en el proyecto Sierra del Perdón, en principio, no había ningún problema. La gente recordaba las antiguas minas de Potasa y las de Fonsusa, y lo que supusieron económicamente coincidió con la etapa de industrialización de Pamplona de Navarra y supuso mucho empleo y estable. Entonces la gente tenía cierto recuerdo por esa parte positiva. Sin embargo, sí que es verdad que Potasa de Navarra dejó una serie de pasivos ambientales que estaban provocando problemas de salinización en el río Rojo. Pero no encontramos una posición. Teníamos los permisos, etc. Sin embargo, sí que la oposición, veíamos 2 o 3 sondeos, apareció. Y apareció centrada en una persona particular. Que cuando analizas, y sus compañeros, cuando analizas ciertas biografías, ves que aparece en la oposición profesional. Entonces, aparte tenía un cargo político local y empezó a hacer bastante ruido mediático. Y nos dimos cuenta que el ruido mediático era lo que le alimentaba. Así que decidimos paralizar las actividades hasta que se solucionaran ciertos temas menores de aclaración del tema de la tramitación, que era correcto, que no tenía que dar una respuesta al gobierno, y cambiamos a Muga. En Muga tenemos la suerte que Sangüesa es una ciudad industrial, tiene una papelera al lado del río y tiene Viscofan, el pueblo de la en casa. Aparte de un proyecto industrial, Rocaforte, con una planta de biomasa, bastante, de 25 megavatios comerciales. Y están planificando una ampliación de polígono industrial de Rocaforte. Entonces, es un pueblo que sabe lo que es la actividad industrial. Sabe lo que es para bien y para mal, las ventajas y los inconvenientes. Tuvieron que padecer una papelera que se montó creo que hace 40 o 50 años, tuvieron que padecer la papelera de hace 50 años. Ahora tenemos una papelera del siglo XXI, con todas las reformas técnicas que han hecho. Entonces saben que las molestias técnicas de la industria son corregibles, y si se hacen bien desde el principio no hay problema. Así que hemos tenido tampoco, por otro lado, los pueblos de la Valdeosella, que están ahí al lado, tienen un problema grave de despoblación y de falta
hemos gastado horas y horas y horas explicando a las corporaciones municipales el proyecto en detalle. Cada vez que nos han llamado hemos acudido. Es todo mañanas enteras, preguntas y preguntas y preguntas y preguntas, y dando toda la información. Ahí es un puesto muy transparente. Nos atenderemos, siempre aparece, siempre hay alguien que socorre. Y en Aragón tardó más todavía, aparece una pequeña oposición. Lo que pasa es que esta oposición, que son, cuando decimos que son 4 personas, es literal, con nombres y apellidos, y también cuando analizas su biografía sabes a qué se dedican y por qué. No tienen, muchos no son ni vecinos del pueblo. Por ejemplo, a este proyecto hubo 470 alegaciones particulares, o vamos a decirlo, alegantes, porque se descargaron de una página web de ecologista, se descargaron 30 puntos para alegar. Y unas son siempre recogida de firmas en la zona de Pamplona, otras son recogida de firmas, curiosamente, en Tarragona, porque hicimos un análisis de los domicilios de los alegantes, de la zona de Untuves, que de 5.000 habitantes, creo que había 20 alegantes. En esa bolsa, perdón, que había 5.000. En Untuves, que hay 50 habitantes, había 70 alegantes, 20 más que habitantes. Y el alcalde nos aseguró que no había sido. Claro, cuando ves que de esas 70 alegaciones están en 2 domicilios, y luego que tengas un poco más, y ves que muchos de ellos son de Tarragona, esto, aquí pasa algo. Quiero decir que no hay una oposición de la zona, pero sí que siempre hay un movimiento social, como quieras, que siempre está activo. Porque es que además los opositores a nuestro proyecto, los que se oponen a nuestro proyecto, en Muga se oponen al proyecto de Borovia Las Risitas, se meten con los arcilleros, se oponen al recrecimiento de Yesa, se oponen, están en todos lados. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo? Pues por información. Pues, y además desde el momento uno no hay que esperar a que te den el golpe y pararlo. Y nosotros, desde que llegamos, no teníamos la oficina todavía alquilada, no teníamos oficina, y ya estábamos hablando con la gente y con los locales, informándoles del proyecto, pero con todo el detalle. Y hemos hecho 300, 400 reuniones. Puede decir que se han construido 2 reuniones con los vecinos, en Untuves 2, en Orgríes 1, en Sos 1, con los alcaldes, con todos los alcaldes de las comarcas, de 5 villas, con la comarca de Zamora. Y siempre que nos han llamado, es que dicen en la prensa ha aparecido esto, que tal, que no sé qué. Hemos explicado. Y a veces hemos tenido que explicar cada cosa que porque una cosa es que tengo una pregunta técnica y las tuve porque lo tengo bien calculado, y otra cosa es que te digan, como nos han dicho, que vamos a tirar pantalla de esa porque provocamos terremotos, o que vamos a hacer una montaña de esa de 400 metros de alto, o que vamos a hacer fracking, o lo último ya, como decía Fernando, que lo ha dicho un teólogo, que a ver, en la Universidad de Zaragoza tenemos buenos profesionales y hemos colaborado con ellos en algunas partes del proyecto. Pero hay un señor de allí que ha dicho que los camiones que van a salir con las puertas al puerto provocan terremotos, activan las fallas. Ahora te quedas así y tú, bueno. Entonces, contra eso no se puede hacer, al final es información. Ahí también hay que darle una forma entendible, lo que decía antes. Por eso el esfuerzo de estas infografías, el esfuerzo de ese vídeo y muchas cosas más que hemos hecho. En nuestra página web hay preguntas frecuentes, muy claras, muy bien explicadas. Porque al final tienes que explicarlas con palabras sencillas a la gente temas complicados. Yo, por ejemplo, ahora te explicaba a un compañero antes de empezar, precisamente, que trabaja en Potas, que hemos utilizado su vida para ilustrar la inocuidad. Respecto al tema de sismicidad, porque el tema de sismicidad ya hemos vuelto de los terremotos, dale con la otra, que ha sido una tontería, pues ahí te cae el terremoto. Y lo que hicimos fue una cosa tan sencilla, después de hacer estudios, después de informes, después de presentar bibliografía, después de explicar, simplemente nos fuimos a la página del IGN, nos descargamos los 3.880 terremotos que ha habido desde 1902 y los pintamos con un mapa de Cataluña. Y pintamos las medidas de protección. Y solo hay 2 sismos en más de 100 años que coinciden en esa marca a profundidades mayores de la explotación sísmica y con unas intensidades de 1
y ver cuántas. Misma formación geológica, mismo mineral, llevan desde 1928 con la mina, o sea, han usado un montón de tecnologías, lo que hoy, la tecnología de 1928 hoy la consideramos anticuada y la han utilizado y no ha pasado nada. La de 1930 es anticuada, la han utilizado en 1930, no ha pasado nada. La de los años 40, 50, 60, cuando la gente me diga que lo hago hoy y no ha pasado nada. ¿Sí? Y eso es otra cosa. Hemos hecho cosas increíbles. Eso también requiere mucho esfuerzo y paciencia. Y la colaboración de todo el mundo, ¿eh? No es que ya contratamos una empresa de comunicación o contratamos un experto en marketing. No. Tienes que ir tú como técnico que conoces el proyecto del dedillo para explicar cada detalle técnico. Obviamente también tenemos gente de marketing que nos hace estas infografías, tenemos gente de comunicación que nos hace las presentaciones, nos ayuda, nos echa una mano, pero al final tiene que ser el técnico. De hecho, muchas veces a la reunión somos 3 personas. Va nuestro director general, Pedro Rodríguez, que es el que tiene toda la información financiera, toda la información corporativa. Voy yo, que tengo toda la información técnica como técnico. Y luego vamos como yo, Juan Francho Carro, que es el director de Relaciones Institucionales, que tiene toda la información social y política, que conoce la zona. Desde allí sabe la verdad. Y con las 3 bandas, según lo que se pregunta, se explica todo. Y esa es un poco la política. El otro también lo explicaba. El esfuerzo es tal que vamos a ver, desde que empezamos, desde el primer día, yo creo que ha habido un solo día en el que no hayamos hablado, enviado un correo, llamado por teléfono o hecho una reunión con algún agente social, sea un alcalde, un político, un miembro de una asociación, un ciudadano. O sea, es un esfuerzo importante. Entonces, no sé si me he liado mucho, te he respondido a la pregunta, pero también te digo una cosa, que muchas veces vamos a reuniones de este tipo y mineras y tal, y a veces se convierte un poco, pues a lo mejor, en un grupo de amigos. O sea, a veces vamos, pues te encuentras a la gente de la franja política, te encuentras a la gente del carbón, somos todos amigos, pues ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué has hecho ahora? Me entero que habéis comprado una máquina nueva, me tienes que invitar ahí a verla y tal. Sí, comemos un chuletón. Pero a veces esas charlas que se convierten en un grupo de amigos, y a veces nosotros mismos hacemos autocrítica, hay que dar a conocer nuestra labor a la sociedad. Y hay que hacer las charlas un poco más públicas también. O sea, sin miedo a que venga la gente y que pregunte y tal. Y eso es una labor que tenemos que hacer todos. Uno de los principales handicaps no es explicar el proyecto MUGA o explicar la minería de propuesta o la extracción, la diferencia entre extracción por minerador o bordura, es explicar la propia minería. Estamos en la sociedad, una civilización que se basa en el bienestar material y todo sale de ahí. Bueno, yo me encuentro con un señor que me ha dicho ahí, es que no comparto este modelo productivo. Bueno, no comparto este modelo productivo, pero en tu casa pesa 20 toneladas de materiales sacados de carteras, arcillas, tu coche pesa 1000 kilos y tiene 20-30 metales y lo mueves con petróleo. Bueno, por cada litro de gasoil no se cuesta el ratio de destilación para destilar 3, 4, 5 litros de petróleo. Hagamos una cosa muy bonita que es la huella de carbono. ¿Cuánto petróleo valen las cosas? Porque para todo lo que tenemos hay que quemar petróleo. Entonces, eso la sociedad no lo sabe. Entonces, cuando dicen, vamos a abrir una mina aquí, ¡oh! Se parece que vamos a hacer ahí algo terrible, monstruoso. Joder, no, es que vamos a hacer una carretera para el árido de la carretera y usted se queja que hay baches para llegar a su casa, pues hace falta árido de una carretera y petróleo de un pozo para hacer el betún, el alquitrán. Y si no le gusta, luego está el efecto NIMBY, famoso, que a todo el mundo nos gusta vivir bien, pero que algunas incomodidades, ¿no? de tener algo de casa, pues, una cantera, una mina, una fábrica, una autopista, una vía de tren, y eso es un esfuerzo que tenemos que hacer todos un poquitín.
Sí, mira, nosotros en la empresa tenemos data mining. De todas formas, lo que yo os he mostrado ahí, el primer modelo de bloques lo organizó los que eran nuestro competent person. No sé si sabéis cómo funcionan todos estos tipos de proyectos. Pues el competent person era una empresa norteamericana de un nombre chocante para nosotros que se llama API. Son bastante serios y muy renombrados en el tema de las potas. Bueno, ellos utilizaron micromining. Nosotros, bueno, yo de donde vengo y tal, siempre hemos manejado data mining, ha sido el programa que hemos introducido en la empresa y toda la revisión del proyecto que hicimos, con la inclusión de lo que serían los tramos por encima y por debajo de la zona de data ley y tal, todo eso se ha hecho ya con data mining. Luego también el tema de la reinterpretación sísmica se ha hecho con P-Trail. Lo ha hecho una consultoría nuestra que se llama GESAR. Entonces son los software que... Bueno, y el modelo hidrogeológico, el Moodflow. Bueno, y queda otro que también es para el diseño minero de galerías, que es el TESWIC, que se está utilizando. Bueno, la propiedad de yacimiento, si tenemos un poco en mente la forma que precisamente con la interpretación de la sísmica tenemos, las partes más o menos están en torno a los 200-300 metros, se va inclinando progresivamente hacia el oeste, de tal forma que en esa zona hemos llegado a interpretar las portasas a 1400 metros de profundidad. Entonces ese es el rango, digamos, de profundidades que tenemos detectadas y valorado el recurso. Luego, para lo que es la estimación de reservas, se ha estimado hasta 1000 metros de profundidad. La verdad, nos falta conocer mejor esa zona profunda. Entonces, a partir de 1000 metros, la carga litostática para los temas de fluencia y tal, ya son un hándicap importante a superar. Entonces, esa ha sido la principal razón de la evaluación, hacerla hasta esa profundidad. Pero también para un futuro, bueno, habrá que seguir investigando esa zona profunda, sobre todo en función de lo que detectemos hacia el oeste. Hacia el oeste parece estar inclinado continuamente hacia el sur. Entonces tendremos ahí, bueno, ya tenemos campañas de física hechas, la presencia de SATA que comienza como a 250 metros y de ahí para abajo, seguramente llegaremos hasta 2400 metros. Pero vamos, limitando a lo que es la pregunta, la estimación de reservas hasta 1000 metros, la estimación de recursos hasta los 1400 metros. Y la otra pregunta. En el tema de la peli, comenzamos a trabajar con unos consultores alemanes y estuvimos viendo lo que estaban haciendo las minas alemanas, que están en sus antiguas minas de potas agotadas, están haciendo temas de backfill, de relleno. Lo que pasa es que ahí hay un poco más rellenos industriales, de residuos industriales. Pero por el proceso ahora mismo era empezado también con salmueras y ya están desarrollando salmueras. Y después estamos trabajando con otra persona, Ibar, dos compañías americanas, y estos están colaborando en la mina de Dulce, Inglaterra, que también están haciendo temas de backfill, y también en alguna mina de Saskatchewan, en Canadá. Bueno, pues el nombre de la mina no lo recuerdo.
olvidar entre dos cámaras rellenas de marfil, las condiciones del macizo no son las mismas, con lo cual no puede uno recuperar en su totalidad. Habrá que dejar unos tiras de barrera entre lo que es la cámara primaria y la cámara secundaria. O sea, siempre las cámaras secundarias, el proyecto contempla, van a ser menores que las primarias. Bueno, hay que innovar. Son muchos los ensayos que están haciendo con estos consultores que ha comentado Gonzalo, ensayos de todo tipo, gigantes, tiempos de consolidación, etc. Una cosa importante siempre en el backfilling hay que tener en cuenta que el backfilling como tal sirve para rellenar, no para sostener. Eso es una cosa que hay que tener en cuenta, porque la resistencia a la compresión que tiene un relieve de backfilling es muy baja. Digamos, el backfilling lo que permite es, digamos, mantener el esqueleto, vamos a decir, de la estructura, pero nunca utilizarlo como fuente de sostenimiento. Bueno, pues como se acerca la hora de la elección, vamos a dejar la última pregunta a Alfonso. Acabamos contigo. Bueno, yo quería incidir un poquito sobre la planta de tratamiento y en primer lugar supongo que toda la parte de insolubles estáis pensando en el sesamo en pasta y en cuanto al tratamiento, si no tenéis magnesio, pues evidentemente favorecerá el tema de la flotación, pero la verdad es que me gustaría que lo elaborarais un poquito más, porque sí hay una purga, lo cual quiere decir que sí hay algún problema con la parte de la carrerita y que yo seguro que habéis hecho muchas pruebas. Y no sé si nos podéis contar algo más, porque esto parece que la gente de Potasa, la parte de tratamiento, yo recuerdo que hace unos años estuvimos viendo en el Potas y con gente precisamente de mineralurgia, del curso aquí de mineralurgia, y al final no nos enseñaron la planta, no sé por qué tenéis una especie de secreto. Entonces, esas dos cuestiones, para el tema de las especies y luego para el tema un poco más de la planta de flotación. Sí, bueno, el tema de las drogas, obviamente no hay carbonita en este yacimiento, pero lo que comentaba, sí que hay cloruro magnesio en pequeñas cantidades que actúan como contaminantes. Entonces, al final, en el proceso de flotación, el cloruro magnesio parece ser que siempre tiene preferencia en la disolución y no flota ni se hunde, permanece disuelto y se va enriqueciendo. Entonces, según el diseño también, se puede diseñar para más o menos tolerancia, pues llega un momento en que una vez que pasa cierto porcentaje, perjudica lo que es la densidad del fluido de flotación y se hunde la potasa, no tiene una recuperación y luego parece que genera problemas secundarios de generación de espumas y creo que se montan complicaciones importantes. En cuanto al detalle, la verdad es que no es un tema tampoco de oscurantismo, de secreto industrial. Yo la verdad el proyecto, el proceso lo veo muy sencillo. No te puedo dar muchos más datos técnicos porque no lo estoy llevando yo personalmente. Tengo a mi gente de procesos que está trabajando en ello y no te podría dar ratios, no te podría dar el detalle, pero tampoco le veo mayor complicación. Es un tema de controlar las densidades de salmuera. Y el tema del resto de la industria, pues neumática, hidráulica y poco más, así visto. También digo lo que comento. No estoy en el detalle del diseño. Estamos trabajando también con consultores, con Hatch, una consultora canadiense. También trabajamos con AMP, aquí de España, que son los artículos que dan. Y también con EDSCOM, otra empresa que nos hizo un poco la ingeniería básica, conceptual. Y no hay ningún misterio. Sí que es verdad que a veces estas compañías extranjeras de conceso son bastante reservadas con sus diseños, incluso hasta para el cliente. Que sí que alguna discusión hemos tenido en la casa de que no queremos cajas negras. No sé si se puede caja negra, no sé cómo va y esa probablemente por una nominal es una cosa. Pero por lo demás no le veo ningún misterio. Si supiera datos de
entre otras cosas, es mantener el horario antes de las 2 y por eso nos vemos obligados a no seguir escuchando. Daros las gracias, yo creo que muy particularmente, no solo a vosotros, nos habéis dado una excelente clase. Desgraciadamente esta vez ha habido pocos alumnos, pues se lo han perdido. Ya no hemos sabido transmitirles bien la importancia de vuestra disertación. Y luego yo quería particularmente pues, agradecer a Jehová Cali en general. Hemos tenido una excelente acogida como escuela, las 2 ocasiones que hemos visitado el proyecto. Yo siempre digo a los alumnos que el momento más importante que pueden tener ellos, si pueden entrar en algún momento los nuevos, que entren en el momento del proyecto, sobre todo en las primeras fases. Y en esa etapa tan sensible, pues Juan Cali nos ha acogido en 2 ocasiones y que lo agradecemos públicamente. Y a vosotros en particular. Muchas gracias. Y también decir, como nos hemos recordado, que aparte de la escuela, el grupo ARGER, que vosotros casi todos lo conoceréis, es el que organiza y que quiere seguir organizando. Y el 9, pues vamos otro proyecto muchísimo más pequeño, en este momento lo pueden tener del mundo del startup. Tenemos un ejemplo, que los que queráis tendremos aquí el día a las 12. Y nada más, muchas gracias.